Ok, pues ya está, ya estamos completos. Ya no nos falta el ponente. Muy bien, sí, yo creo que no tarda, ¿no? Sí, voy aquí a un. Sí. Ujú. Bueno, ya seguimos aquí. Este no ha llegado aún. Aquí ya le mandé otro mensajito a Bernardo. ¿Quieres que le llamemos? Mm, a ver, sí, Ujú. porque no voy a hacer que. Que ya se conecta. Ah, ok.
Hola, hola, hola. Hola Bernardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días aquí Es- con un Hola, poco de doctor. cansancio porque sí ha estado pesado con esto del SD y los problemas que tiene la plataforma. Ha sido pesadísimo este asunto, pero bueno, listos para poder aquí ver de qué se trata el asunto. Muy bien, Bernardo. Mira, la dinámica, bueno, primero ver si tu computadora y el Zoom se llevan bien. ¿Nos puedes proyectar? A ver, veo, comparto pantalla. Ajá. Y aquí está. Y, ok, ahí lo tenemos. Muy bien. Perfecto. Entonces sí se pudo. Y la otra es que, bueno, la dinámica, me decías que tienes por ahí un curso. Eh, entonces lo que vamos a hacer es, yo te presento, damos continuidad para las preguntas, tu presentación y después preguntas y respuestas del público. Y Ajá. nos decías que a las 11:30 más o menos te tienes que No, ir. no, no te preocupes, ya esto Ok. ya lo hablé con Raúl, entonces él va a tomar el curso ahorita. Muy Este, bien. sí, es Bueno, el pues tiempo suficiente, digo suficiente en cuestión de a ver cuánto nos entretenemos, ¿verdad? Pero no hay prisa ni problema. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, pues vamos a transmitir por redes sociales, por la plataforma de servicios de videoconferencias de la de la UASLP y Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Que agradecemos mucho el apoyo técnico que nos ofrecen tanto el espacio de bibliotecas como Oscar en el espacio de laboratorio de audiovisual. Pues si quieres, Bernardo, comenzamos. Ya aquí está la doctora Adriana, ya que ya tienes gusto, ya tienes gusto de conocerla, ¿no? Este, Así es. y pues comenzamos. Muy Entonces, bien. eh, pues estamos transmitiendo por redes sociales, por la parte del Facebook, y lo que vamos el día de hoy es a presentarles a un queridísimo amigo y colega que es el doctor Bernardo Rodríguez Galicia. Me voy a atrever a leerles un poquito de su síntesis curricular. Es académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y como lo acaban de escuchar, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, coordinador del programa de Servicio Social, Colecciones Biológicas y Arqueozoológicas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y responsable de la colección biológica y arqueozoológica del Laboratorio de Paleozoología y Arqueozoología. Actualmente sus investigaciones se tratan sobre el uso y el aprovechamiento de recursos costeros, las artes de la pesca y conservación de los peces en épocas prehispánicas. Ha publicado como autor y como coautor más de 90 obras escritas, destacando pues es el libro que es La pesca mesoamericana, las artes de la actividad pesquera del pasado prehispánico y el presente, que también lo pueden, está de manera virtual el texto. Haciendo referencia un poco que podrían conseguirlo en la plataforma del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Ahí podrían tener más información de esta obra. Pues Bernardo, en los últimos años, pues digamos que ahora es el especialista nacional de la arqueoictiología, que nos va a explicar a qué se refiere esta conceptualización y es uno de los investigadores a nivel de América Latina que hace mucho trabajo con esta relación humanos, peces tanto de diferentes ambientes, y también se ha destacado por trabajar una de las ciudades más complejas prehispánicas, Teotihuacán. Pero bueno,
pues venimos a escuchar a nuestro querido amigo y colega, el doctor Bernardo Rodríguez Galicia. Pues adelante, Bernardo, y estamos aquí. Muchas gracias, Gilberto. Saludos para todos, Adriana. Qué gran gusto verte. Igualmente, doctor, bienvenido. Sabe que es de nuestros consentidos, ¿verdad? Ya lo creo, ya lo creo, Sí. sí. Bueno, digamos que, que se hace la lucha, ¿no? Por tratarse de mantener en este ambiente, sobre todo en el ambiente acuático que tanto trabajo ha costado, ¿verdad? Déjenme decirles algo antes de iniciar esta pequeña presentación. Realmente, todo lo que es el trabajo en lo que es la arqueología, en un principio me parecía un campo complicado, no deja de ser complicado, por supuesto, pero imagínense ustedes que dar el salto de, después de aproximadamente 15 años de estar dedicado a los perros o a los cánidos junto con Raúl Valadez Azúa, de repente dar el salto y dedicarme a los peces, pues sí es algo que me costó trabajo, y que debo de confesar en un principio, tenía cierta renuencia a querer entrar a los peces porque, como biólogo, cuando llegué a tomar materias de anatomía de los peces, realmente veía lo complicado que son estos animales. Son en verdad muy, muy complicados. Sin embargo, pues como les voy a mostrar más adelante, vamos a ver el porqué de este salto y por qué del ambiente, terrestre con los cánidos me doy ahora al ambiente acuático. Pues bien. Siempre o en las últimas ocasiones que he tenido la oportunidad de platicar con ustedes o con los chicos de diferentes universidades, me gusta presentarles esta diapositiva porque nos abre un panorama general de lo que es, la cantidad de sitios arqueológicos que se pueden encontrar en México. Y esto es, a raíz de lo que más o menos presume que puede existir en sitios Manuel Gándara en su libro Interpretación del Patrimonio Cultural, Pasos hacia una divulgación científica en México, significativa en México. Él menciona, entre otras cosas, que se supone que debemos de proteger, investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico. Evidentemente ahí caben todos los restos de animales, del que sabemos por fotografías aéreas a una escala de 1 a 200.000, que existen no menos de 250.000 sitios conocidos. Sin embargo, él en este texto estima que también, con la idea de los naufragios, con la idea de las cuevas, con ideas de diferentes tipos de zonas que no se tienen registro o que se tienen por ahí noticias, estima que la cifra puede llegar a superar el 1.000.000 de sitios arqueológicos. Es decir, hay una gran, pero gran cantidad de sitios arqueológicos que están por ser, estudiadas, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque, solamente 197 están abiertos al público. Entonces podemos darnos una idea, de lo que puede llegar a ser el estudio o las investigaciones arqueozoológicas en general, ¿sí? Eh, en tan solo 197 sitios que están abiertos al público. Imagínense si nosotros pudiéramos contabilizar la cantidad de arqueozoólogos que hay en México. Créanme, quienes me escuchan, que no llegamos ni a los 20, yo creo, ¿sí? Hay compañeros con una fuerte tradición en la investigación arqueozoológica, como son los compañeros de los laboratorios de apoyo académico de Lina, ¿sí? A quienes les envío un saludo, ¿sí? Gilberto ahorita que está allá en San Luis, ¿sí? Adriana, que me imagino también está metiéndose en estos menesteres, ¿sí? Por allá en la península también tenemos algunos colegas que están trabajando, ¿sí? Nayeli, entre otras, que está ahorita en Francia, etcétera. Pero esto nos da idea de que tenemos mucho trabajo por hacer, muchos sitios que abarcar y que de una u otra manera, pues, nos podemos empezar a bañar de una información que hasta
hace unos cuantos años quedaba relegada. ¿Y por qué quedaba relegada? Porque a lo que es el resto de la fauna que eran encontrados en los contextos arqueológicos, cuando se llevan a cabo las excavaciones, simplemente a los huesos no se les daba la importancia que se les había dado. Es cuando entro con Raúl Valadez en 1997 ahí al laboratorio de paleozoología del Instituto de Investigaciones Antropológicas, cuando empiezo yo a empaparme de todo este concepto de lo que es la arqueozoología y que empezamos ahí con los cánidos, empezamos ahí a ver la importancia que tienen esos animales para el contexto arqueológico. Entonces también empezamos a ver esta relación hombre-fauna y empezamos a trabajar con precisamente este grupo de animales. Para cada uno de esos sitios que les mencionaba, los más de 1.200.000 que estima Gándara, en todos y en cada uno de ellos seguramente vamos a encontrar elementos cerámicos, como serían vasijas, como serían figuras antropomorfas, como serían eh, platos, silbatos, lo que ustedes quieran y manden en cuestión de cerámica. También vamos a encontrar una gran cantidad o cierta cantidad de entierros humanos, vamos a encontrar basamentos o estructuras arquitectónicas, ¿sí? Vamos a encontrar madera en diferente estado de conservación, vamos a encontrar lítica u obsidiana, que pueden ser navajillas, puntas de flecha, figurillas, etcétera, pintura mural, y si somos un poquito más cautelosos y más sigilosos en el momento de la investigación, quienes llegan a hacer flotación, pueden encontrar granos de polen, pero también encontramos restos de fauna. ¿Sí? Estos restos de fauna, que les repito, eran así como que el patito feo de lo que serían los materiales arqueológicos, ¿no? Eh, y esto tiene una razón de ser, y es que eh, básicamente es complicado llegar a entender qué es el trabajo arqueozoológico y sobre todo eh, llegar a establecer una metodología para poderla investigar y entender. ¿Sí? En primer lugar, se tienen que tener conocimientos muy básicos, ¿sí? De anatomía ósea, ¿sí? Que nos ayuden primeramente a identificar qué hueso tenemos en la mano y posteriormente, con ese hueso, a partir de ciertas características que se encuentran en ellos, llegar a nosotros a una identificación positiva de, eh, de quién es ese elemento, ¿sí? Es decir, una identificación taxonómica, ¿sí? Surge entonces la pregunta, ¿por qué peces? ¿Por qué carambas empecé yo a ver a los peces? Si después de tantos años estaba yo tan a gusto con los cánidos, ¿sí? Estaba yo tan a gusto viendo ahí cómo se empezaban ahí a encontrar diferentes tipos de variedades de perros para época prehispánica. En el laboratorio tenemos ya contempladas la identificación de hasta por lo menos 5 razas de perros para época prehispánica, ¿sí? ¿Por qué los peces? Si estaba yo tan contento allá, ¿verdad? Pues veamos por qué los peces. Todo empezó aquí, precisamente en este sitio de Teopancasco, que es dirigido por la doctora Linda Manzanilla, en donde precisamente, ¿sí? Empezamos a tener ese primer contacto. Cabe de señalar que mi formación como arqueólogo ha sido básicamente en Teotihuacán, como mencionaba el doctor Gilberto, ¿sí? Y con los proyectos de la doctora Linda Manzanilla, quien amablemente me ha permitido trabajar con sus materiales. Efectivamente, el trabajo arqueozoológico implica una alta gama de conocimientos de la anatomía ósea de los 5 grupos de vertebrados y de otros animales, ¿sí? Porque debemos de recordar que no solamente podemos encontrar eh, huesos, ¿sí? En los sitios arqueológicos, sino también podemos encontrar otros animales con características duras, como serían los moluscos, las conchas, los bivalvos, que se pueden preservar en el contexto arqueológico y que podemos encontrarlos en estos sitios. Pero para eso hay otro grupo de especialistas, ¿sí? Que se dedican a ellos y que, por ejemplo,
para el laboratorio de investigaciones antropológicas y de paleontología, no tenemos un especialista que nos apoye con la cuestión malacológica. La situación es la siguiente, y es que durante el trabajo de identificación de los restos materiales, es que empiezan a surgir diferentes elementos que por obviedad sabemos de qué se trataba porque empezamos a ver pequeños fragmentos de lo que serían pinzas de cangrejo, ¿sí? En este sitio Teotihuacán. Un elemento que empezó a bailar o a danzar o a andar por todas partes dentro del instituto, un elemento que llegó al laboratorio de botánica lo regresaron para paleozoología, yo le eché un vistazo, dije, no, esto no es hueso, regresó a botánica, de botánica lo mandaron a química, de química lo mandaron a cerámica, de cerámica, es decir, estuvo paseando y conoció el instituto por todos, ¿sí? Hasta que llegó el momento en que me dije, bueno, ¿qué carambas es este fragmento? Y resultó ser que era de un erizo de mar, de un Esoresta warsi, que es propio de la costa de lo que es del Golfo de California, ¿sí? Es endémico de este lugar, ¿sí? Pero que se encuentra en Teotihuacán, con unas ciertas características eh, que lo hicieron muy peculiar y que gracias al doctor Francisco Solís es que llegamos a la identificación de este elemento, ¿sí? Si alguien está interesado en ver de qué se trata esta interpretación, sobre todo de los cangrejos que se pudieron identificar, que eran dos especies, el cangrejo rojo y el cangrejo azul, ¿sí? Y lo que se tiene ahí descrito para lo que sería el erizo de mar, les recomiendo que lean este artículo que apareció en 2017, ¿sí? En la revista TIP, ¿sí? Donde hago una descripción de lo que son estos elementos y una aproximación o una interpretación del por qué están apareciendo en el contexto arqueológico de Teopancasco y de Teotihuacán. Entonces, imagínense, ¿sí? Primeros registros de cangrejos y de erizo de mar para Teotihuacán. No solamente eso, también empiezo a encontrar o se encontraron restos de lo que de lo que son unas placas u ostodermos de cocodrilo y que en un principio me las mandaron al laboratorio como elementos óseos que estaban trabajados, ¿sí? Por la propia experiencia sabía yo que eran osteodermos de cocodrilo, ¿sí? Y en pláticas con la maestra Alicia Blanco, ¿sí? De la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina, es que empezamos a ver ciertas particularidades en estas y pudimos identificarlo como pertenecientes a cocodrilos morilete. Y aquí es donde empieza todo el espectáculo. Y es que hasta estos momentos, estamos hablando de 2006, 2007, que es cuando estoy empezando a hacer los estudios de maestría, ¿sí? 2006, 2007 aproximadamente, que empiezan a surgir elementos de peces, diferentes tipos de vértebras, diferentes elementos anatómicos de maxilares, superculares, preoperculares, etcétera, ¿sí? Pero con características muy, muy específicas que, como podrán notar, ver aquí en esta diapositiva, elementos que estaban con evidencia de que estaban quemados, sometidos a una fuente de calor externa muy fuerte, ¿sí? Por los cambios de coloración, por lo que se están aquí en algunos casos hasta calcinados, ¿sí? Pero con particularidades también que se pudieron observar, ¿sí? De que estaban aquí como aplastadas las vértebras, estaban como colapsadas, ¿sí? Aquí podemos ver una que está como colapsadita, que hasta se rompió lo que sería la zona de articulación. Y esto me llamó la atención, pero hasta estos momentos, créanme, yo los veía y dije, pues yo los reporto y tratamos de llegar a ver de qué tipo de peces son, pero hasta ahí sin ningún problema. Los empezamos ahí a registrar, a anotar en bitácora, a dar el informe a la doctora Linda Manzanilla, ¿sí? Pero ya la curiosidad, ya el pinchazo estaba ahí, ya la curiosidad estaba despertando en mí
porque decía, bueno, ¿y de qué serán estos peces? Estamos haciendo una identificación positiva, adecuada, etcétera. ¿Qué hacen peces en Teotihuacán? Sí, hasta antes de 2006, 2007, solamente habían registrados unos 10 elementos óseos para Teotihuacán, ¿sí? Una espina por ahí de mantarraya, algunos elementos de bagre, ¿sí? Algunas espinas, pero nada más, o sea, no sobrepasaban los 10 elementos óseos. Entonces, cuando yo empiezo a observar esta cantidad de elementos óseos y llevo a cabo una contabilidad de ellos, ¿sí? Es que llego a 1098 elementos de peces. Lo más sencillo para mí es haberles dado la vuelta, decirle, pues a ver quién los toma, a ver quién se avienta, ahí decimos aquí en la Ciudad de México, a ver quién se avienta el tirito de poderlos trabajar, a ver quién se anima, pero ya estaba despertándose en mí esa curiosidad que tenía acerca del por qué tantos elementos óseos de peces si no se habían reportado antes. Llegué a pensar, dije, pues a mí se me hace que los aventaron a Tepancasco, ¿sí? A mí se me hace que alguien quiso hacer la maldad y dijeron, pues que ahí como los está viendo Bernardo, pues que los encargue él, ¿no? Bueno, alguien tenía que hacer ese trabajo. Es así que empiezo yo a trabajarlos, a identificarlos y aquí cabe recordar, ¿sí? Que precisamente fui asesorado por el maestro Edmundo Teniente Nibón de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional y por la doctora Ana Fabiola Guzmán, que lamentablemente falleció hace unos años, ¿sí? Quienes me asesoraron para la identificación de los elementos óseos. Era mi primer acercamiento con los peces. Era un tema que lejos de empezarle a sacar la vuelta, me iba jalando más, me iba jalando más, hasta que realmente empecé a quedar fascinado de lo que era la identificación de estos animales. Así es que se empezaron a identificar, por ejemplo, una perca, 70 peces bobo, ¿sí? ¿Sí? Que es el animal que nos sirvió de marcador biológico para la presencia de estos animales en Teotihuacán, ¿sí? Un ronco, 4 jureles, un mero, 2 barracudas como especies identificadas. A nivel género, teníamos la presencia de un jurel, 5 bagres, 13 guachinangos, una mojarra, 3 robalos, un tiburón identificado por un diente, ¿sí? Eh, 2 sardinas y una mojarra plateada. Algunos elementos que pudieron identificarse nada más a nivel de lo que sería familia, ¿sí? Con 3 charales, un jurel, 2 sardinas, un cachorrito, 3 peces ángel, 6 guachinangos y algunos elementos óseos que no pudieron ser identificados como tales. Y evidentemente la curiosidad científica que nos mueve precisamente me hizo pensar de esos elementos óseos, por qué tenían estas pequeñas concentraciones tipo costras, sobre todo en las zonas de forámenes, en las zonas donde quedaban muy bien resguardados de la acción del suelo, del agua o de lo que ustedes quieran pensar, pero que se quedaron o se seguían manifestando allí en la superficie o al interior del hueso. Ahí se ven estas costras. Es entonces que por recomendaciones ahí de los compañeros del, del instituto, que empezamos a ver precisamente qué eran estas costras y por análisis químico de difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido, ¿sí? En el Instituto de Geología es que empezamos a hacer el análisis de esos materiales, qué era lo que contenían las superficies de esos huesos. Y empezamos a encontrar en ellos que habían una gran cantidad, ¿sí? De sales fuera de lo normal, ¿sí? En la superficie de los huesos, ¿sí? Pero había en algunos elementos que sobrepasaban estas concentraciones. Así es que encontramos silicio, aluminio, etcétera, sodio, fierro, cobre, cromo y demás elementos fuera de lo común, ¿sí?
De tal forma que la interpretación a la que yo llego, y ya para esto ya estaba yo tan metido en todo este estudio de los restos de peces que ya estaba yo haciendo los estudios de doctorado, ¿sí? Y es que empiezo yo ya a interpretar que precisamente esta concentración de sales es que permiten, ¿sí? Inferir o interpretar que los peces fueron procesados, ¿sí? En su lugar de origen y así eran trasladados hasta el centro de México, en este caso hacia Teotihuacán. Las vértebras colapsadas no son otra cosa que la acción de que tenemos el paquete de lo que serían los peces que han sido procesados y al estar amarrando con tal fuerza, provocaron precisamente que esas vértebras se colapsaran donde se estaba llevando a cabo el amarre de estos, digamos, paquetes de peces procesados. Yo estimo que pudieron haber sido salados o ahumados, ¿sí? Y amarrados para poder ser trasladados sin ningún problema hasta el centro de México, ¿sí? Toda esta información la tenemos en mi tesis de doctorado, ¿sí? Y es así como entonces yo llego que los peces necesariamente para poder llegar hasta el centro de México pudieron haber sido guisados, ahumados, salados, secados al sol. Y cuando empiezo yo a ver precisamente todas las alternativas de lo que serían estos métodos de procesamiento, me doy cuenta o empiezo a encontrar que dependiendo de las localidades costeras o de las localidades que se encuentran hacia el interior de las aguas continentales, lagunas y demás, van a tener la técnica eh, propia o alternada o modificada, ¿sí? De acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a cómo ellos han aprendido a través del tiempo, cómo llevar a cabo el procesado de salado secado al sol. Es decir, en algún momento pueden llegar a salar el animal directamente. Se filetea en corte mariposa, ¿sí? Y de esa manera se le unta sal para llevarlo a poder conservar. En otros casos los introducen en salmuera, que no es otra cosa que una solución salina, ¿sí? Y una vez que se impregnan de sal, entonces ya los tienden para que se sequen al sol o hacen combinación de ambas, ¿sí? O secan con salmuera y después llevan al ahumado. Es decir, cada una de las localidades puede manifestar una, dos, tres técnicas o la combinación de varias de ellas para poder preservar su producto. ¿Sí? Bueno, hasta aquí todo está muy bien. Todo es muy simple de entender. Se hizo el trabajo de investigación. eh, la tesis que presento fue merecedora de una mención honorífica también, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema como tal? ¿Sí? Si ya se había llegado a una interpretación, ya había yo hecho todo lo que es el trabajo con estos elementos que aparecieron en Teotihuacán. ¿Sí? El problema radica en lo siguiente, y es aquí donde realmente empezamos o vamos a empezar a ver cuál es la importancia de el poder empezar a trabajar con estos animales y sobre todo las dificultades que ellos implican, ¿sí? El problema es de que acudo, lógicamente, pensando yo en el Instituto de Ciencias del Mar y la Inmunología del Mar de la UNMANAM, acudo a este instituto, ¿sí? Acudo al Instituto de Biología con el propósito de que me permitan, ¿sí? Observar a los peces, ¿sí? Sobre todo a los esqueletos, ¿sí? Y me encuentro con la novedad de que no tienen esqueletos en ninguno de los dos institutos. Tienen por ahí abandonado, así como que muy retiradito, un esqueleto por ahí de un guachinango, tal vez un robalo, tal vez un bagre, ¿sí? Pero así como que tiradito, así como que nadie lo quiere, ni le dan importancia, ¿sí? Tienen una colección muy bonita, eso sí debo de decirlo. Tienen animales en formol, en alcohol, etcétera, en agua salina, inclusive, y demás, muy padres, muy bonitas, ¿sí? Inclusive de peces europeos y demás, pero de esqueletos
De esqueletos a lo más que llegan es a animales de este tipo, animales transparentados. Pero nos damos cuenta de que para una identificación positiva a nosotros no nos sirve tener a los animales transparentados porque en nuestro caso lo que necesitamos es tomar el hueso y tomar el ejemplar de comparación y moverlos y estar platicando. Yo les digo a los alumnos, estar platicando con el hueso constantemente para llegar a una identificación positiva. Es decir, tenemos que estar moviendo y observando al hueso por todas partes para poder nosotros dar una certeza de lo que estamos trabajando y estamos identificando. ¿Sí? Y sopas. Entonces no encuentro elementos óseos, ¿sí?, para estos eh, vertebrados, ¿sí?, en ninguno de estos dos institutos de la UNAM. Gran problema. Entonces es por eso, ¿sí?, que acudo yo al lugar donde, ¿sí?, o a dos lugares en donde sí cuentan con magníficas colecciones, ¿sí?, de esqueletos de peces. Una, como ya les mencioné, con el maestro Edmundo Teniente Nibón, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, es decir, me fui a la competencia. Entonces, imagínense, llega un estudiante de doctorado al Politécnico a consultar los esqueletos, ¿sí? Llego con la doctora Ana Fabiola Guzmán, ¿sí? Una persona muy agradable, muy amable, y ella también me empieza a ella a decir que cómo era posible que la UNAM no tuviera este tipo de materiales. La cosa era simple. Y es que a nadie en esos momentos le interesaban los peces y de por sí los vertebrados en general no les interesaban, mucho menos los peces. Y en los institutos, pues básicamente lo que se hacen son trabajos de sistemática, trabajos anatómicos, trabajos de otra índole que realmente al hueso no le toman mucha atención. Inclusive en algunas ocasiones cuando llegaba yo con los especialistas de estos dos institutos de la UNAM, me decía, como, ¿para qué quieres los esqueletos? ¿Qué les vas a sacar a los esqueletos? ¿Sí? Como que se me quedaban viendo así como bicho raro, ¿no? ¿Y de dónde lo sacaron? Pues sí. Gracias a estos dos, a este maestro y a la doctora Ana Fabiola Guzmán, es que yo proseguí, ¿sí? Y por sugerencia de ella, es que me dirijo precisamente a lo que es el mercado de la Nueva Viga, ¿sí?, a la Central de Pescados y Mariscos de la Nueva Viga, para empezar, ¿sí?, lo que sería mi travesía en la cuestión de conformar una colección de esqueletos de comparación para la UNAM. En estos momentos yo me puedo jactar, puedo decir que tengo la colección más grande ahorita para la UNAM de esqueletos de peces, ¿sí? No sé si a partir de lo que yo he escrito, a partir de las charlas que he dado, no sé si alguien ahorita en estos dos institutos ya esté trabajando en obtener esqueletos de peces, espero que así sea, pero hasta donde yo tengo conocimiento, tengo la colección más grande de estos esqueletos de vertebrados en el instituto, ¿sí? Entonces, sopas, que me voy al mercado de la villa. Y ahí es donde empiezo yo a ver la gran diversidad de peces, ¿sí?, además de otros grupos animales, ¿sí? Recordemos que en este mercado también tenemos una gran cantidad de recursos costeros, como serían ah, camarones, estrellas de mar. Tenemos todos los elementos que pueden ser altamente comestibles en este mercado, se pueden conseguir aquí sin ningún problema, pero a mí lo que me interesaba directamente era enfocarme hacia los peces, ¿sí? Entonces empiezo yo a conseguir peces. Empiezo a comprarlos. Empiezo a tomar a mi niña, a mi esposa y vamos al mercado. Es más, ya me conocían en el mercado de la vida. O sea, ahí viene este cuate, ¿no? Otra vez. Viene por su pez, ¿sí? Ya llegaba yo, pero era curioso porque ya me saludaban, ya me conocían. Empecé a conocer a varios vendedores y decían, ya, ¿lo quieres visceral, verdad? Sí, por favor, si lo tienes, sí. Ah, te trajimos un viscerado. Ok. Entonces,
Básicamente, y por recomendaciones de Polaco y Guzmán en su libro de arqueología de 1997, es que se toman medidas en los peces y se toma pesos y se guardan esos datos. Las medidas son presentadas en este esquema, ¿sí? Y un esquema que ya compartí yo, por ejemplo, con la doctora Adriana Macías, y vemos estas medidas que son tomadas en el momento, ¿sí? Aquí tenemos la venta de estos animales, ¿sí? En el mercado de la viga. Y tomamos, por ejemplo, la longitud de la cabeza, la longitud estándar, ¿sí? La longitud total del pez, ¿sí? La altura del pedúnculo caudal, etcétera. Existen otras más medidas, pero para nosotros estas serán las básicas y las más recomendables para tomar. Y sobre todo para estimar las tallas de los peces, porque vamos nosotros a trabajar con los esqueletos y más o menos poder inferir de qué tamaño de pez estamos hablando cuando los encontramos en el contexto arqueológico. ¿Sí? El método empleado para la obtención precisamente de estos peces, la mayoría de ellos adquiridos en el mercado de la Nueva Viga, radica en, si de repente yo iba al mercado de la Viga, pues aprovechaba y compraba dos, tres animales, uno los congelaba y ya después los procesaba. En algunos casos, si ya no eran muy apetecibles para poderlos consumir, se consumía el que llegaba en el momento, lo preparábamos y se obtenía el esqueleto y demás, pero cuando se congelaban, empezaban a procesar siempre bajo una idea. Se tomaban muestras de las escamas, ¿sí? Recomiendo yo a que se tomen de la región dorsal, de la región ventral y de los lados de lo que sería el pez. Se toman muestras de estas escamas y se guardan y se procesan, se hierven, ¿sí? Se busca que se desprendan los paquetes musculares en lo más que sea posible, ¿sí? Se pasan a un procesamiento de estar limpiando, ¿sí? Aquí se limpia totalmente con todo y las agallas y demás, ¿eh? Entonces, una vez que se obtiene el pez, digamos, con ciertas características de semilimpio, ¿sí? Se introducen, ¿sí? En un frasco con agua a una temperatura no caliente, no fría, más bien tibiezona, tibia, ¿sí? Mm, Una temperatura de 35, 45 grados más o menos, ¿sí? eh, con un poco de detergente, un poquito, un chorrito, unas gotitas de cloro, ¿sí? Y en algunos casos, dependiendo del animal, con un poquito de ácido débil, yo sé ácido acético, y por agitación, por estar agitando el frasco continuamente y estar vaciando en coladera para recuperar los huesos que se van desprendiendo, ¿sí? Se volvieron a introducir, tantas veces se repetía esta acción hasta que pudiéramos obtener el esqueleto completo, ¿sí? Evidentemente, si quedaba con algunos tejidos blandos, nuevamente se volvía a procesar en el frasco, ¿sí? Se volvía a agitar hasta tratar de obtenerlos lo más limpio posible. En algunas ocasiones los tejidos blandos eran tan persistentes, tan necios que no se querían desprender, que los llevamos precisamente al baño ultrasónico y ahí los poníamos, yo digo, los ponemos aquí a bailar un rato. Entonces en frascos bien cubiertos aquí, se ponían ahí durante un tiempo determinado y a que estuvieran en agitación constante, ¿sí? De tal manera que los elementos quedaban ya bajo estas características, totalmente limpios, totalmente manejables, que ya nos pudieran empezar a servir para el trabajo de identificación arqueológica, ¿sí? Se toman los datos, evidentemente, ¿sí? De quién colectó, quién preparó, de dónde viene, etcétera. En este caso, por ejemplo, aquí nos dice que es de Joturcardis, es un pez bobo, ¿sí? Y los datos de medidas y de peso están en la parte de atrás, sí, aunque aquí, por ejemplo, se dice del peso seco que tenía este animal, etcétera. Y entonces, para tener, más bien para poder tener una idea a qué nos podemos enfrentar en el momento de estar muestreando, es importante contar precisamente con esquemas que nos definan perfectamente todo lo que es el trabajo de muestreo y qué es lo que nosotros vamos a observar
en estos peces, de tal suerte que tenemos tres tipos de escamas que podemos observar que serían las tenoideas, las cicloideas y las ganoideas, ¿sí? Aletas de dos tipos que pueden ser dorsales de tipo espinoso, como serían estas de acá, las tipo A, o las tipo B que serían de tipo radiada, ¿sí? Aquí hay un esquema de cómo sería una unidad, ¿sí? En cada una de estas dos espinas, ¿sí? Eh, y también de qué tipo de espinas podemos observar en los peces. Tenemos espinas que serían las más comunes de tipo aserrado. Las aserraciones pueden ser tan, tan abundantes como sería en este caso, en este esquema, o pueden ser de manera aislada, ¿sí? Como serían algunos bagres, por ejemplo, ¿sí? Puede ser ornamentada, ¿sí? Con pequeñas salientes como si fueran pequeñas hojas, ¿sí? En la espina, ¿sí? O de tipo ilicium, ¿sí? Que es un apéndice corto que se muestra aquí y que va a servir de carnada principalmente para el pez para atraer a su presa, ¿sí? Por ejemplo. También es necesario saber de qué tipos de colas, ¿sí? O de la aleta caudal estamos hablando, ¿sí? Podemos tener aletas caudales doblemente emergida, lanceolada o de tipo de lanza, lunada, en forma de media luna, ¿sí? Aguzada, como sería la de tipo D, la E que sería bifurcada o en dos partes, la redondeada o la emarginada, como sería el tipo G. ¿Sí? Los tipos de dientes también es importante saberlo, ¿sí? Porque tenemos dientes que pueden ser unicúspides, tricúspides, como sería en el caso de la B, multicúspides, como sería en el tipo C, de tipo incisivos, ¿sí? De tipo velo o biliformes, ¿sí? De tipo canino, pero con una pequeña saliente que dicen de tipo arpón, ¿sí? De tipo fusionados, como serían los picos de las aves, ¿sí? Como sería en el caso de los peces loro, por ejemplo, ¿sí? De cerdas o citiformes o de tipo molariformes. ¿Sí? Características que los peces podemos encontrar y que nosotros ya en los huesos que tenemos ya procesados y limpios que podemos encontrar. ¿Sí? También es necesario conocer los tipos de vértebras, sobre todo a raíz de que todavía se sigue discutiendo por ahí en algunos textos si realmente hay una diferenciación o más bien segmentación de lo que sería la columna vertebral como tal, ¿sí? Pero básicamente ya se tiene un consenso de que sí hay una diferenciación como tal, donde podremos encontrar vértebras torácicas, vértebras precaudales y vértebras caudales, ¿sí? Con cada una de sus características. La espina neural, ¿sí? El canal neural, ¿sí? El cuerpo de la vértebra o los procesos transversos que como podemos ver en estos tres diferentes tipos de vértebras, pues sí, van modificándose de acuerdo al tipo de animal. Ahora, cabe resaltar que a estos niveles las vértebras pueden cambiar también de diferente manera y pueden ser tan complejas, ¿sí? Como en algunos casos, en algunos peces, que inclusive llegan a tener secreciones a este nivel, ¿sí? Secreciones óseas, ¿sí? Que, eh, que, que son muy características mm, como si fueran tipo habas grandes que quedan inmersas a esta altura de los procesos transversos, pero que nada tendría que ver con la estructura de la vértebra, simplemente son elementos que son característicos de ciertos grupos de peces, ¿sí? De tal suerte de que ahorita en estos momentos, ¿sí? Podemos decir que tenemos 70 especímenes o esqueletos de peces, la mayoría esqueletos de peces para el instituto, todos y cada uno de ellos plenamente identificados con un número de catálogo, ¿sí? Con su lugar de procedencia y la naturaleza de lo que tenemos en la colección. Como podrán ver, por ejemplo, aquí tenemos en la mayoría son esqueletos. Como podemos ver también aquí, la mayoría proviene precisamente del mercado de la Nueva Viga, ¿sí? Pero también tenemos algunos animales que han sido donados por alumnos, algunos animales que también hemos comprado en algunos tianguis en la Ciudad de México o fuera de la Ciudad de México, ¿sí? Algunos animales que, por ejemplo, que han llegado, los han dejado en el laboratorio y que
desconocemos su procedencia, pero que se trabajaron, ¿sí? Etcétera. Ya tenemos una colección representativa de 70 especímenes para la UNAM, ¿sí? ¿Y esto a raíz de qué viene? ¿Por qué esta insistencia? ¿Por qué esta serie de datos que les presento hasta ahorita? Aquí tenemos en el listado anterior lo que veíamos, es una serie de animales que ya tenemos preparados, ¿sí? Y aquí en amarillo, los que contamos, ¿sí? Precisamente en el instituto. Tenemos abadejo, tenemos atún de aleta azul, bagre de canal, bagre bandera, barracuda o picuda, bobo, cabrilla pinta, ¿sí? Tenemos dorado, guachinago, jorobado, jurel amarillo, lenguado, ribete lisa, ¿sí? También tenemos lo que serían algunos tipos de mojarras, pámpanos, peje lagarto, pez puerco ballesta, robalos, roncos, sardinas, sierra común, ¿sí? Etcétera. Y esto es interesante precisamente porque en todas mis andanzas, de lo que me pude percatar, ¿sí? Y entablando ya conversaciones con el señor Armando Gutiérrez, que es el administrador del mercado de la Nueva Viga, ¿sí? Me decía que, y a partir de un censo que hicimos, ¿sí? En una de estas desveladas que nos dimos ahí en el mercado de la Nueva Viga, ¿sí? 127 variedades de peces que se comercializan en el nuevo mercado de la Viga, ¿sí? La Nueva Viga se encuentra actualmente en prolongación Eje 6 Sur, en la colonia San José Aculco, en la alcaldía Iztapalapa, ¿sí? Y es identificado en la zona sureste de la nueva central de abastos de la Ciudad de México. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué les menciono esto? Porque precisamente, ¿sí? Anteriormente, el nuevo mercado de la Viga está ahorita ubicado aquí en la delegación de Iztapalapa, aquí como se marca en este mapa, ¿sí? Anteriormente, el mercado de la Viga, no de la Nueva Viga, de la Viga, se encontraba aquí precisamente, ¿sí? Muy cerca de lo que es el centro histórico, ¿sí? Hasta antes de empezar todo este tipo de trabajo, yo siempre había tenido yo la idea de que precisamente se llamaba el mercado de la Viga, había nacido aquí, precisamente en esta zona. Más adelante vamos a ver por qué tenía yo la idea de que aquí había nacido el mercado de la viga, ¿sí? Ya posteriormente, que se haya eh, mudado hacia los años 70, 80, hacia la zona de Iztapalapa, ya es otro cantar, es otro cuento, ¿sí? Pero en principio aquí estaba la viga. Y yo dije, pues, es lógico pensar porque aquí está lo que sería Calzada de la Viga, etcétera. ¿Sí? Muy, muy, muy importante, ¿sí? Tener presente aquí una cosa. Este mercado, que es el mercado de San Juan, va a jugar un papel muy importante en cuestión, ¿sí? De lo que es el mercado de la viga, ¿sí? A decir del señor Gutiérrez, el administrador de este mercado de la Nueva Viga, nos decía, ¿sí? Para que el mercado de la viga nace a partir del mercado de San Juan, uno de los mercados más antiguos en México. Y es que aquí anteriormente ocupaba un lote en la época de la colonia, ¿sí? El mercado de San Juan era ocupado por un lote en donde la principal mercancía era la venta de esclavos. Y ahí mismo es donde se centra lo que es el mercado de San Juan. Y en el mercado de San Juan es muy conocido en la Ciudad de México porque ahí podemos encontrar una gran cantidad de variedades de carnes, carnes exóticas para la venta, ¿sí? Podemos encontrar desde carnes de cocodrilo, de león, jabalí, de lo que ustedes gusten y mandes para el comercio en ese mercado de San Juan, carnes exóticas, principalmente para los grandes chefs y demás, ¿no? Pero precisamente llegó un momento en el cual el mercado de la viga precisamente pertenecía aquí al mercado de San Juan, pero empezó a crecer tanto que en los años 50
por intereses de la gente que administraba el mercado de San Juan, es que expulsan, ¿sí? A a las personas que se dedicaban a la venta de pescados y mariscos de la Nueva Viga y los mandan hacia acá. Aquí es donde empieza a desarrollarse el mercado de la viga. Aquí es donde empieza a crecer. Aquí es el origen, lo que llamo el origen del mercado de la viga, ¿sí? Volvamos a los huesos. Y es que a partir de lo que precisamente fui limpiando, es que yo empiezo a consultar diferentes tipos de textos, ¿sí? Y en cada uno de estos textos me doy cuenta que hay algunos elementos óseos que yo considero diagnósticos y que me he dado el atrevimiento de llamar los huesos diagnósticos. Huesos diagnósticos porque son los que se presentan con mayor frecuencia en el contexto arqueológico. El angular articular, el cleiton, el cuadrado, el dentario, el mandibular, el maxilar, el opercular, el premaxilar y el preopercular son elementos que son registrados en tanto en los documentos del Templo Mayor, de los informes y de los textos que he podido consultar. Evidentemente también los reporto para Tepoancasco en Teotihuacán, también se reportaron para San Lorenzo Tenochtitlan, ¿sí? Aquí agradezco el trabajo que hizo, por ejemplo, Belén Zúñiga con este trabajo, con estos materiales que yo retomo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas por parte de la doctora Ann Seifers, ¿sí? Y algunas referencias en donde también precisamente mencionan a estos elementos óseos, ¿sí? Solo aquí, por ejemplo, Akira Matsui menciona a estos elementos, 10 elementos óseos diagnósticos. Deliantini, ¿sí? Aquí menciona 7 de los 10, pero si hacemos un bosquejo general de varias bibliografías, nos vamos a dar cuenta que por lo general van a mencionar estos huesos. Y es por eso que yo empiezo a verlos como los huesos diagnósticos, ¿sí? Aquí tenemos estos huesos diagnósticos, ¿sí? Los presento en diferentes tipos de esquemas, ¿sí? Precisamente ahorita estoy trabajando con ellos, ¿sí? Estoy trabajando en la próxima publicación de mi libro precisamente del mercado de la viga y la importancia de lo que son los materiales para la investigación arqueológica, ¿sí? En donde presento en este texto lo que es el pez, ¿sí? Donde es su zona de distribución natural en las costas de México y los huesos diagnósticos para estos animales, ¿sí? Estos son 3 ejemplos que les presento con el dorado, ¿sí? Con el robalo blanco, también, con el huachinango, ¿sí? 3 animales que sin duda, sí se los puedo garantizar que si acudimos en cualquier momento al nuevo mercado de la vida, no tendremos problema en conseguirlos, ¿sí? Eso nos da una idea de que seguramente si nosotros buscamos en cada uno de estos sitios que son reportados también por Oscar Polaco y por Fabiola Guzmán, ¿sí? Y algunos sitios que yo ya he anexado ahí, ¿sí? Seguramente en muchos de estos sitios vamos a poder encontrar esos elementos diagnósticos, ¿sí? Este es nada más donde se han registrado materiales ícticos en diferentes sitios, ¿sí? De la zona maya, de la zona del occidente, del norte, del altiplano central, del área maya, ¿sí? ¿Sí? Entonces, existe una posibilidad de que se efectúa un censo de lo reportado en estos sitios arqueológicos, la presencia de lo que he dado en llamar huesos diagnósticos, seguramente se puede dar con una mayor frecuencia, ¿sí? Una hipótesis que está por desarrollarse, que seguramente a partir de este censo, ¿sí? Podríamos tener la certeza de poder decir si estamos por buen camino en cuestión de los huesos diagnósticos o tenemos que anexar a algunos otros, ¿sí? Bien, el origen. Lo que he dado yo en llamar el origen de lo que sería el mercado de la viga, ¿sí? Esto es un mapa de lo que sería eh, el canal de la viga, ¿sí? En la antigüedad, y vean cómo cruza. Muy importante, porque yo pensaba que el mercado de la viga, precisamente, que está más o menos por esta zona, por aquí donde les señalo, es donde se ubica el mercado de la viga, ¿sí?
¿Por qué pensaba que aquí mismo tenía su origen? Porque aquí hay un lugar, no sé si se puede ampliar, aquí hay un lugar que es la Garita de la Viga. ¿Qué es esa Garita de la Viga? No es otra cosa más que la aduana que seguía las embarcaciones de aquellos entonces, ¿sí? En donde llevaban diferentes mercancías traídas desde Xochimilco hasta acá, ¿sí? Y que llevaban diferentes productos vegetales o frutas, inclusive peces, ¿sí? Que yo consideraría o que yo tenía la idea, ¿sí? De que aquí había nacido porque seguramente en algún momento los productos no pasaban por la garita y se quedaban aquí. Y aquí empezaban entonces algunas personas a poner sus puestos y a vender los peces y dijeron, ahí empezó el mercado de la viga. ¿Sí? Como vimos, no fue así. Nace de lo que sería el mercado de San Juan. ¿Sí? Pero era muy lógico pensarlo, ¿no? La garita que se quedaban, no los dejaban pasar, empezaban a vender la mercancía y empezaban entonces aquí a vender diferentes productos, verduras, frutas, peces, otras carnes, etcétera. ¿Sí? Entonces, el canal de la Viga es muy, muy importante porque precisamente pasó de la Viga aquí, fue una zona, ¿sí? Donde iban a dar paseos la gente de alta alcurnia de aquellos entonces, ¿sí? A pasear en embarcaciones, digamos que es como el paseo de las gentes, pero muy importante y muy interesante, que estos paseos aquí en la Viga, ¿sí? Se incrementaban sobre todo en la época de Cuaresma. ¿Sí? En la época de Cuaresma. ¿Y qué pasa en la época de Cuaresma? Que es cuando más se consume pescado, ¿sí? Entonces aquí eran los paseos por excelencia de esa gente, ¿sí? Pasaban por la garita, entonces empezaban aquí los paseos y los que llegaban a sobrepasar la garita, entonces llevaban los productos, entonces hasta el centro de México, ¿sí? Traslapado esto hacia lo que es el otro mapa, entonces nosotros podemos ver lo que es actualmente el traza o la traza de lo que era la calzada de la Viga, ¿sí? Más o menos por aquí estaría lo que era la garita, por aquí es por donde tendríamos, por esta zona es por donde está la preparatoria 7 de la Viga, ¿sí? La garita estaría por aquí. Digo, no soy especialista, pero en eso he estado trabajando en estos últimos tiempos, ¿sí? En estos últimos meses, ¿sí? Y que estoy ya empezando a entender del porqué de la importancia de este canal de la vida. ¿Sí? Aquí es donde empieza precisamente esta gran odisea, en saber, en conocer, ¿sí? ¿Cuál era la importancia o cuál es la importancia del mercado de la vida? ¿Sí? Veamos, entonces. Y esta es una imagen precisamente de 1890, en donde podemos observar cómo era la garita, precisamente de la viga, ¿sí? En donde podemos ver las embarcaciones que van llegando aquí con sus mercancías, tenían que pasar a la garita, ¿sí? A pasar o a la aduana, a que les dieran el permiso correspondiente para poder pasar hacia el centro de la ciudad, ¿sí? Pero vean, aquí es donde llegamos. Seguramente quienes no pasaban, pues decían, ¿qué alternativa tenemos? Pues la alternativa de ponernos por ahí en un puesto mal, ahora sí que, o en un tendido, o inclusive en la misma embarcación, empezar a vender el producto antes de que se les echara a perder por alguna razón, si no los dejaban pasar, ¿verdad? Y no solamente sucedía con el pescado, pudo haber sucedido con otros productos, ¿no? Pero esta es una imagen muy bonita y hay una gran cantidad de imágenes que se pueden buscar en los bancos de información fotográfica de Lina, por ejemplo, en donde podemos ver a la garita en de diferentes perspectivas, ¿no? Inclusive del canal como tal. Imágenes como esta, por ejemplo, en donde también ya vemos cuando empieza a ser pavimentado el canal, empieza a ser cubierto por el asfalto, vemos eh, el mismo canal de la viga, pero ya cubierto de asfalto, ¿sí? En donde, sí, efectivamente, estos son los indios verdes, ¿sí? Que los pusieron ahí en Calzada de la Viga y que ahora se encuentran precisamente en la estación de Indios Verdes, allá en la entrada de la Ciudad de México. Y si nos damos un vistazo, aquí es ahorita, precisamente es así.
ahorita lo que es la calzada y lo que era el antiguo canal de la Viga, ¿sí? Es un contraste enorme, enorme, realmente, ¿sí? De lo que es o de lo que fue la garita, la calzada de la Viga, de lo que es o lo que fue en los años 50, ¿sí? La calzada de la Viga, ¿sí? Y de lo que es ahora, en donde inclusive, como les mencionaba, se encuentra la preparatoria número 7 de la UNAM. Y que precisamente se identifica como preparatoria 7, la Viga, ¿sí? Lo importante aquí, ¿sí? Y lo interesante del caso es de que la importancia que tiene el mercado de la viga radica que aquí podemos encontrar, ¿sí? Una gran cantidad de peces, ¿sí? Una gran cantidad de peces que evidentemente nos pueden servir para ir conformando precisamente para los que nos hemos enfrascado en el contexto del estudio arqueoictiológico, ir conformando una colección bastante representativa de los peces que se pueden obtener en México. Es importante mencionar que si alguien quiere acudir al mercado de la viga, ¿sí? Debe de hacerlo por la mañana, ¿sí? Yo había ocasiones que llegaba a las 3 o 4 de la mañana precisamente porque me interesaba ver qué pasaba con esta mercancía, cómo llegaba, ¿sí? Cómo era el desembarque, etcétera, ¿sí? Y aquí nace en sí otra gran interrogante que ha surgido de este tema, que se vuelve realmente muy apasionante. ¿Cómo caramba se logró la preservación, ¿sí? De los peces antes de lo que fueron o son los sistemas de refrigeración? ¿Cómo es que llegaron? ¿Cómo es que se pudieron haber trabajado? Seguramente, si alguien va a consumir a los peces, ¿sí? Y se requería que trajeran en aquellos años a esos animales, llegaban precisamente preparados, ¿sí? Si se quería que estuvieran en fresco en estos lugares donde empezó la nueva viga, ¿sí? Seguramente eran peces que eran de característica local, de la misma laguna, de los mismos ríos cercanos, ¿sí? Llegaba fresco. ¿Cuándo se empezó a traer a transportar a los animales congelados en sistemas de refrigeración muy complejos, inclusive hay algunos que los traen en hielo, ¿sí? Aquí lo interesante es que seguramente si se requería de pescado proveniente de la costa y antes de estos sistemas de refrigeración, pudieron haber llegado procesados, no había de otra, tuvieron que haber llegado procesados. O seguramente, como una hipótesis, los primeros sistemas de refrigeración, que es muy interesante empezar a trabajar en este como una propuesta a lo mejor de tesis, ¿verdad? Para alguien interesado, ¿sí? ¿Cómo eran estos sistemas? Algunas personas que he podido eh, entrevistar aquí en el mercado de la Nueva Viga, sobre todo personas de edad avanzada, me decían que antes eran como tipo piletas de muros muy gruesos, ¿sí? En donde se ponía tapas también muy gruesas para que se mantuviera muy frío, ¿sí? Muy frío al interior. Y con agua, con las mismas características como las podemos ver en los pescadores que ya ven que llevan sus hieleras o llevan un compartimento en sus lanchas en donde usan el agua del ambiente donde es pescado es pez para poderlo arrojar ahí. Seguramente tenían ese tipo de piletas, me decían algunas personas, ¿sí? Y de esa manera poderlos mantener más tiempo para poderlos vender, ¿sí? Lo que sí es seguro es de que la mayoría de los peces de las costas llegaron seguramente hasta antes de estos eh, sistemas de refrigeración, llegaron procesados, ¿sí? En conclusión, ¿por qué es importante el mercado de la viga? En primer lugar, y no se los quise decir y dejárselos hasta el último, porque el mercado de la viga es la comercializadora de pescados y mariscos más grande de América Latina. No solo eso, es el segundo a nivel mundial, tan solo por debajo del mercado de Tsukiji en Japón, ¿sí? En el mundo. Es decir, es el segundo mercado más importante en cuestión de venta de pescados, ¿sí? Y también
porque si queremos hablar de peces y poder empezar a formar una colección bastante representativa de lo que son estos vertebrados en cada uno de los laboratorios, hay que empezar por la viga, no hay que empezar por las costas, ¿sí? Aquí, en este mercado, como bien hicimos el censo con el señor Gutiérrez, hay 127 variedades de pescados, ¿sí? Que nos pueden servir y apoyar para conformar esta colección ictiológica de comparación para nuevas y futuras investigaciones en la arqueoictiología. ¿Sí? Esta es la verdadera importancia, ¿sí? Ya lo demás en cuestiones de lo que es y de lo que fue el mercado de la viga, de dónde surgió, qué fue de ellos, cómo se movió todo este tema, cuáles fueron los intereses que movieron que la gente se cambiara del mercado de San Juan hacia este lugar, el crecimiento de este mercado, ¿sí? Ya son cosas que quedan ahí como posibles temas para futuras investigaciones. Y créanme, quien quede pinchado de este tema, realmente va a ser algo muy gratificante. Muchísimas gracias por mí. Sería todo. Pues mira, Bernardo, pues agradecerte por esta magnífica conferencia el día de hoy. Y bueno, vamos, ya tenemos por ahí algunas preguntas por redes sociales. Igual aquí veo alumnos o gente interesada que nos puede dejar su comentario o también alzar la mano en este foro, en esta sala, para que nosotros le abramos el micrófono. Y pues yo primero abro un comentario y a la vez una pregunta para seguir esperando que se acumulen aquí las preguntas o que se anime el público. En el caso de nuestro querido amigo, el doctor Bernardo Rodríguez, quien, como ven, es un especialista en la materia, pues me queda primero decir que este trabajo y este proyecto tiene una característica muy importante, tiene un punto de vista biológico por las especies, por el saber, su ecología, y tiene también un punto de vista cultural, en el presente y en el pasado, que es el hecho de la tradición en épocas prehispánicas de consumir peces y ahora pues me imagino que mucha de esta, no me imagino, seguramente es así en la época de la cuaresma, la tradición en el presente, ¿no? En la tradición del pasado, Bernardo, ¿por qué crees que Teotihuacán o ciudades que no están cercanas a las costas tuvieran esa necesidad de consumir estas especies? ¿Tú qué piensas en esta parte para lo que es le llamamos el territorio de Mesoamérica? Yo creo que el primer aspecto que hay que considerar, una es que las cuestiones de alimentación son muy importantes. Recordemos que el hombre, desde que empieza su andar por el mundo, se dedica principalmente a la recolección, a la caza y a la pesca. Y encuentra en todos ellos los recursos suficientes para poder abastecerse y poder alimentarse. No se puede dejar de lado a la pesca como un elemento o una actividad cultural que se viene desarrollando por las culturas al paso del tiempo, ¿sí? En Teotihuacán no se tenía registro de peces, ¿sí? Hasta estos momentos, hasta que empiezan a surgir ahí en Teopancasco, ¿sí? Sin embargo, seguramente por el gusto, y aunque no todos pudieran haber tenido acceso a estos recursos, se presume que a lo mejor eran productos que no eran del uso frecuente en Teotihuacán, que es decir, seguramente eran parte de un banquete, una serie de banquetes, ¿sí? Y que ahí quedaron depositados en este lugar de Topancasco, ¿sí? Un evento en especial, un evento en particular, qué sé yo, ¿sí? Pero seguramente gente que estaba en la costa, que estaba habituada al consumo de recursos costeros o de peces en este caso, llegaron a Teotihuacán con esa eh,
con esa costumbre de los recursos del consumo de peces y precisamente trataban de traer esos peces precisamente de las costas. ¿Sí? Al ver que no llegaban presos, pues los llevan procesados, ¿no? Entonces los empiezan a traer los diferentes comerciantes hacia el centro, hacia Teotihuacán, procesados para darle gusto a estas personas que tenían como nostalgia el consumo de los peces. Muy, muy interesante, Bernardo. Entonces, el, el hecho de ir a pescar involucra también toda una especie de organización. ¿Cómo te imaginas? Bueno, esto es otra de las preguntas. ¿Cómo te imaginas que se hace este proceso de pesca? Es decir, la gente pescaba desde las orillas de un lago, de un cuerpo, en el caso del mar, de la playa, o se adentraba en sus balsas, o igual trataba de hacer buceo para la pesca. ¿Cómo te lo imaginas y cómo, bueno, por la expertise que tienes, qué herramientas o qué es más frecuente encontrar? Sí, mira, en cuestiones de lo que serían las actividades pesqueras y las formas o las herramientas, utensilios que se empleaban pueden ser muy variables, ¿no? Desde simplemente llegar con su cañita de pescar, con su hilo y su cebo para poder capturar al pez, obtenerlo, hasta precisamente pesca a mano, ¿sí? Por ejemplo, el bagre es muy adecuado para la pesca a mano, por ejemplo, ¿sí? O tender líneas de anzuelo, que no es otra cosa más que una vara larga. Actualmente lo que usan y que he observado es que usan tubos de PVC, ¿sí? Tapados por ambos extremos y de ahí cuelgan hilos con lo que sean los anzuelos, ¿sí? Para capturar a los peces. Anteriormente debemos de pensar en varas largas, ¿sí? Que eran arrojadas al mar, ¿sí? Y ahí esperaban la captura de esos animales y evidentemente lo que son el uso de las redes, ¿no? Pueden ser chinchorros, pueden ser redes de mano, atarrayas, etcétera, ¿sí? Que dependiendo del peso objetivo, iban a ellos a usar este tipo de redes, ¿sí? Para el abastecimiento de este recurso natural, ¿sí? Pueden usarse redes de mano, ¿sí? Redes trasmayos, etcétera, ¿no? Nazas, por ejemplo, es un tipo de trampa que son como canastas abiertas en ambos lados, en donde se pueden introducir los peces, pero no les permite salir, porque son como dos embudos a los extremos. Esas nazas son muy utilizadas, por ejemplo, en las aguas continentales, ¿no? Hacia el interior de las aguas de las lagunas, ¿no? Eh, los métodos de pesca pueden variar también de región a región. Hay personas que simplemente pueden llegar a usar, o dependiendo de las necesidades que quieran tener en la pesca, usan sus embarcaciones y llegan con su objetivo de capturar solamente para consumo local o inclusive para el comercio ahí también local, ¿sí? Para la comunidad, ¿sí? Pero va a depender de sus objetivos. Pueden usar las embarcaciones, o usan lanchas, pueden haber usado canoas, ¿sí? Etcétera. O sea, eh, tenemos una gran gama de lo que pueden hacer estas combinaciones, ¿sí? De las diferentes técnicas de pesca, los elementos que se utilizan, ¿sí? La pesca tradicional, inclusive ahora lo que sería la pesca industrial con grandes embarcaciones, pero lo que sí es importante, y esto es algo este, que se tiene que tener cuidado, es que en todas y en cada una de las embarcaciones, llámese como se llame, grandes embarcaciones, grandes barcos, o sea, una canoa, lo importante es de que siempre llevan un recipiente. Puede ser ahora una hielera, puede ser una cubeta, ¿sí? Puede ser una embarcación grande con un compartimento especializado en donde precisamente toman agua del ambiente natural para inmediatamente que se pesca al animal, introducirlo en él. Y esto tiene una razón de ser. Es a partir de los estudios que yo he hecho y de la bibliografía que he consultado, que, que hoy sé y comparto con ustedes de que los peces están cubiertos en su ambiente natural por una capa llamada mucus. Este mucus
es el que le provee protección al animal en ese ambiente natural para evitar el ataque bacteriano de algunos parásitos, etcétera. ¿Sí? Cuando el pescador captura al pez, ¿sí? En cantidades, las que ustedes llamen, vamos a hablar de una unidad, captura el pez e inmediatamente lo saca de su ambiente natural, en ese momento esta capa de mucos se empieza a secar. En el momento en el que se empieza a secar, empieza el proceso de putrefacción. Es por eso que el pescador, ¿sí? Toma a su pez y lo introduce en su hielera. Yo creía antes que llevaban ahí los refrescos, las cervezas y cosas así para pasársela muy bien. No, es para llevar el agüita del ambiente y poner ahí a los peces que van capturando. Y de esa manera poderlos trasladar hasta la orilla y una vez en la orilla ya los desliceran, ¿sí? Y ya pueden empezar todo el procesamiento del manejo de estos organismos, ¿sí? Técnicas pueden ser muchas, ¿sí? Y esta descripción de las técnicas y de las artes de pesca es lo que yo presento en mi primer libro, que es La pesca mesoamericana, las artes de la actividad pesquera del pasado prehispánico y el presente, que saqué en 2017. Pues mira, muy bien, y por ahí, miren, vamos ahora por las preguntas que ya tenemos por aquí. En redes sociales te mandan emojis de felicitaciones, de corazones y de manitas alzadas. Y Natalie Bolaños pregunta, voy a leer, dice, buenos días, ¿dónde se puede obtener su trabajo de tesis? Me imagino que se va a referir la de doctorado, ¿no? Pero bueno, Bernardo tiene 3 tesis, entonces bueno, lo dejamos a Bernardo que nos comente dónde la pueden conseguir o si nos deja por aquí algún correo Bernardo y directamente le pueden escribir. Adelante. Actualmente la universidad, la UNAM, tiene ya las tesis en línea, ¿sí? Basta con ingresar a Tesis UNAM y ahí se pueden bajar sin ningún problema, ¿eh? Está la tesis de doctorado, la tesis de maestría. La tesis de doctorado es precisamente sobre el recurso hídrico, la tesis de maestría es sobre la fauna que se encuentra en Tupancasco y la de licenciatura es sobre los cánidos. Recordemos, como les mencionaba, que empecé con cánidos. Entonces, mi primera tesis de licenciatura como biólogo es con cánidos, pero las 3 tesis se pueden encontrar y bajar sin ningún problema de Tesis UNAM, ¿sí? Directamente en la biblioteca central también se encuentra ahí la tesis. Si están en la Ciudad de México, pueden acudir al Instituto de Investigaciones Antropológicas y ahí si no las pueden bajar, yo les puedo proporcionar los PDFs sin ningún problema, ¿eh? Para los que estuvieron al principio de la presentación, el doctor Bernardo por ahí colocó el correo al cual se pueden ustedes escribir. No sé si Bernardo nos puedes, ándale, pasar hasta la primera diapositiva para que aquí por redes sociales puedan observar. Aquí está. Muchas gracias, Bernardo. Entonces, seguimos con las preguntas. Les seguimos comentando que estamos en una transmisión en vivo. Pueden dejar las preguntas, escribirlas, ya sea en la sala o también le pasamos el uso del micrófono. O también dejar su pregunta para que nosotros la podamos leer aquí en las redes sociales. Y nos sigue un colega y amigo, el querido doctor Carlos Varela, que me imagino que también va a estar haciendo lo del Sistema Nacional de Investigadores, que mucho éxito, al igual que a Bernardo, que nos comentaba al principio, y voy a atreverme a leer lo que nos comenta. Dice, muy interesante presentación del doctor Bernardo. Me gustó mucho la historia del mercado de la viga. Mi pregunta sería de los peces analizados. ¿Existen especies con características diagnósticas en las vértebras? Esa es una. Va la siguiente. ¿Qué opina de los peces del mismo género? Y la última, ¿podemos diferenciarlos? Y manda un saludo. Igualmente, Carlos, me da mucho gusto que estés escuchando esta presentación. Me da gusto también que estés interesado en los peces. Sé que también al final, en tu tesis de doctorado te dedicaste a ellos. Me da gusto que estés escuchándome. Este,
Y sí, yo no me he adentrado mucho en cuestiones de las vértebras. Sé que hay trabajos en donde eh, hay investigadores que logran hacer identificación a partir de ellas, ¿sí? Las miden, ven anillos de crecimiento, ven lo que son las diferentes apófisis espinosas laterales y demás. Sé que lo pueden hacer, ¿sí? Yo no me he adentrado mucho, te soy honesto. Me estoy adentrando más ahorita en todas las cuestiones no biológicas y arqueológicas como tal y la identificación, pero sí es interesante precisamente checar eso, ¿sí? Sería un punto ahí que está por cubrir, ¿sí? Debo de aclarar, y como les mencioné al principio, el salto que di de los cánidos hacia los peces sí fue muy complicado para mí, y con honestidad, con cuestiones de vértebras no me he metido mucho, ¿sí? Vuelvo a repetir, sé que existen trabajos que sí hacen ese trabajo de identificación, ¿sí? eh, en cuestiones de los elementos óseos, ¿sí? Y en géneros, sí hay algunos elementos diagnósticos, por eso yo propongo estos 10 elementos óseos eh, para la identificación, ¿sí? Esos elementos óseos que propongo son los que nos pueden ayudar a la identificación de la especie, pero es muy interesante lo que dices, precisamente porque en cuestiones de género sí hay cambios que se pueden apreciar, pero esos cambios pueden llegar a ser muy sutiles, ¿sí? Eh, de tal forma que en determinado momento, aunque sepamos que un elemento, por así mencionar, un opercular, tiene la misma característica de una especie a otra, si lo comparamos a nivel género, seguramente tendría por ahí la zona de articulación un poquito diferente, lo cual dificulta un poco, ¿sí? Es por eso que radica y tiene importancia el poder contar con una colección representativa de estos elementos óseos para poder tener este diagnóstico. Sería importantísimo, por ejemplo, en la gran variedad por ejemplo, de robalos que existe, ¿sí? Tener a cada uno de ellos representados en el laboratorio para poder tener precisamente estos elementos diagnósticos que nos ayuden a ver estos cambios que existen entre géneros, ¿no? Inclusive, ¿sí? Hay animales que son muy complejos en cuestión de la identificación. Por ejemplo, los bagres son complejísimos, ¿no? Hay elementos óseos que parecieran estar fusionados y forman dos unidades óseas, ¿no? Por así decirlo. Mojarras también son muy complicadas. Digo, a Carlos le tocó precisamente ver en cuestión de mojarras, ¿sí? Cómo pueden llegar a ser diagnósticos, pueden llegar a ser tan complejas, inclusive a nivel de género, ¿no? Y en cuestiones de lo que sería la historia de la viga, créanme que es fascinante el mercado de la viga, su origen, ¿sí? Esta sola idea que yo mantenía de que el mercado de la viga había nacido ahí en la garita, ¿sí? Y todo lo que implica la comercialización y cuál fue su inicio, todos estos datos están ya listos, ya en mi segundo libro sobre lo que es la fauna de peces, ¿sí? En un libro que ya acabo de entregar al Instituto de Investigaciones Antropológicas y que está siendo dictaminado, y donde manejo todo esto de una breve historia del mercado de la viga, ¿sí? Y cómo es que yo planteo esta situación de su desarrollo, crecimiento y todo este proceso de diagnósticos, de los huesos diagnósticos para los peces. Pues muchas gracias, Bernardo. Y pues Carlos escribe de manera recíproca. Muchas gracias por tus respuestas, Bernardo. Tengo muchos cíclidos en Palenque y estoy batallando con este género. Por eso la pregunta. Un abrazo. Este es lo que comenta Carlos. Y, Sí, no, y sí ya te... despertamos también a otros intereses y nos acaba de escribir también la doctora Nayeli, que me Ah, imagino sí. que sigue en Francia. Leo lo que nos comenta por redes sociales. Gracias, Bernardo, por la charla, muy interesante. Me perdí el inicio, pero me pregunto si has tenido oportunidad de revisar archivos históricos que indiquen las capturas que llegan al mercado, que pudieran indicarnos si esto ha cambiado a lo largo del tiempo.
del tiempo, menos volumen, menos talla o tal vez ausencia y presencia de ciertas especies. Y cierra con un gracias. Sí, qué gusto saludarte, Nayeli, qué gusto que estés escuchándome. Aprovecho para agradecerte las imágenes que me proporcionaste, que vienen en mi nuevo libro, ¿sí? Muy interesantes, del asado de cazón, ¿sí? Y bueno, déjame decirte que no he hecho mucha búsqueda en lo que sería el Archivo General de la Nación, de todo lo que es el manejo de los recursos costeros y de la pesca en general, ¿sí? Pero créeme que es un mundo, es súper interesante, o sea, va uno, busca una información y luego te captura, o así que te pesca un dato y te quiere seguir sobre de ese. Eh, hay un aspecto que sí he podido notar y, y que nace a partir precisamente de lo que es el pez bobo, y es que el pez bobo, ¿sí? Resulta ser que era muy comercializado y de mucho gusto, ¿sí? Para la sociedad en la época colonial, ¿sí? Y era de mayor gusto para la gente antes de la llegada de los españoles, porque en algún momento comentando con Fabiola Guzmán, ella me decía que aparecían frecuentemente en el contexto arqueológico mesoamericano. Llega el momento en el cual este pez, por alguna razón, queda vetado. O sea, ya no se, es una de las especies de pez que rara vez, ¿sí? Se llega a encontrar en el mercado. Una es porque está al borde de la extinción y otra es porque parece ser que allí hay algo turbio que en algún momento también por ahí he mencionado ya en algunas charlas, y es que precisamente este pez tiene un comportamiento muy peculiar, ¿sí? Que seguramente fue observado por los primeros grupos españoles que llegaron a el continente, y es que este animal baja por los ríos, ¿sí? Baja hacia lo que es la costa, ¿sí? Baja precisamente los días 1 y 2 de noviembre, según datos, se sigue observando este comportamiento. Bajan a desovar en estas fechas. Recordemos que son las fechas en las cuales por tradición se asocian las celebraciones del Día de Muertos, y que seguramente esta asociación de los europeos dijeron, esto está vinculado a lo medio escabroso, tenebroso y ahí medio demoníaco, ¿sí? Entonces como que poco a poco vamos a irlo desapareciendo. Puede ser por ahí, ¿eh? Estoy infiriendo nada más, ¿sí? Pero es un comportamiento que se sigue dando y seguramente eso pudo haber dado que empezaran a quitar el gusto. Recordemos que los europeos trataban, ¿sí? De quitar todas estas costumbres asociadas a lo maligno, ¿sí? En los grupos eh, prehispánicos, ¿no? En las culturas prehispánicas. Entonces, quitar este elemento, ¿sí? Eh, y evitar su consumo, ¿sí? Como tal. Sin embargo, ¿qué creen? Que lo encontré en Teotihuacán, lo cual decía, lo que quiere decir que es un animal que era ampliamente consumido por estos grupos mesoamericanos antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Y como me confirmaba la doctora Guzmán, ¿sí? Es uno de los animales que se reportan frecuentemente, bueno, se reportaban ya reportado en algunos sitios arqueológicos, ¿sí? Y que también precisamente es un pendiente que tengo de hacer precisamente un seguimiento de en qué lugares está precisamente pues, reportando sus animales, ¿no? Otros peces que hayan caído en desuso, pues desconozco, realmente no me he metido mucho en ello, ¿sí? Y no porque no quiera, sino por la falta de tiempo y porque sé que, como les decía yo, va uno a los reportes del Archivo General de la Nación y empieza uno a ver tantas cosas, ¿sí? Y empieza a ver detalles del por qué empiezan a entrar en desuso ciertas, no solamente de peces, sino otros grupos de animales empiezan a entrar en desuso, ¿sí? Para los grupos mesoamericanos, ¿no? Es muy importante este tipo de situaciones como decía Nayeli y esperemos seguir por esta línea, ¿sí?
Además, déjenme decirles que pues ya estoy hasta el tuétano con los peces, entonces vamos a seguirle con toda seguridad y ojalá en algún momento podamos tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista, tanto con Nayeli, con Juan Carlos, con otros compañeros que sé que están interesados con los peces, porque seguramente inclusive pueden llegar a salir cosas muy interesantes. Sí, pues muchas gracias, Bernardo, por la respuesta y voy viendo que hay, digamos, manitas alzadas de gente. Entiendo por ahí algunos de las redes sociales que se están especializando en este tema de las identificaciones de los peces y también nos acompañan gente que está interesada en la comparación entre la arqueología y la anatomía humana. Mira, Nayeli, voy a leerte la respuesta para seguir con este contexto que acaba de mencionar Bernardo. Nayeli dice, gracias a ti, súper interesante tu trabajo en el mercado de la viga, gracias por compartir. Me llama la atención que llegaban por ahí y sí ha cambiado. En Campeche es precisamente con el trabajo de los cazones asados, los comerciantes salaban algunos peces óseos de tallas grandes como pargos y me decían que los mandaban a la Ciudad de México y vendían como bacalao. No sé si esto ha sido así todo el tiempo, pero es súper interesante tu respuesta. Gracias y te manda un abrazo. Muchas gracias, Nayeli. Y déjenme compartirles un dato por ahí que no se los mencioné, pero las maneras de preservación y de traslado de los peces pueden ser muy variables, ¿sí? Pueden ser muy interesantes, por ejemplo, este tipo de salado, secado, ahumado, etcétera. Pero inclusive en mi libro doy un, un pormenor de un método de preservación del recurso, ¿sí? De preservación de preparado que no me hubiera imaginado, y que inclusive entré en contacto con un pescador que está viviendo en Estados Unidos, que se fue de migrante hacia allá, ¿sí? Porque lo vi de pura casualidad en un video de estos de YouTube, en tanto uno se mete ahí a escudriñar a ver qué es lo que encuentra, y encontré el pescado ensoquetado, ¿sí? Así, como tal, pescado ensoquetado. Cuando el pescado ensoquetado dije, pues es pescado, de aquí soy, ¿no? Ya empezamos a ver eso y no es otra cosa que lo reporto en mi tesis de doctorado, ¿sí? En donde por sugerencia de Villanueva, ¿sí? De Gerardo Villanueva de la Dirección de Salvamento Arqueológico, que decían, hay de Edmundo Teniente, de de que de Campeche también había un tipo de preparación de pescado que era en lodo, y encuentro el pescado ensoquetado y el soquete es precisamente el lodo, ¿sí? Es algo que presento ahí en mi libro y que se los dejo ahí para que en algún momento, cuando tengan esa curiosidad de saber sobre el ensoquetado, presento hasta inclusive un esquema de preparación de estoquetado, ¿sí? En Honduras, ¿sí? Y que de acuerdo a lo que he podido rastrear, lo siguen preparando en este país, en Honduras, pero también lo preparan en Perú, ¿sí? Y aquí en México dejó de prepararse, pero dejó de prepararse, pero esta persona de Estados Unidos decía que él lo veía como lo preparaban sus abuelos en el norte del país. Algo muy interesante que por ahí les va a llegar esa nota. Y que también vale la pena seguirlo, ¿eh? Ya, pues muchas gracias, Bernardo. Una de las preguntas que por aquí en el grupo te pide que te pregunte es si de las características óseas de los peces, ¿hay algunas piezas anatómicas que se parezcan a los huesos humanos o no lo hay? Mm, no, no definitivamente, bueno, Los no sé. dientes o piezas.
dientes, bueno, seguramente los dientes, sobre todo cuando son dientes de tipo, como se los mencioné, de tipo incisivos, ¿sí? En algunos peces. Pero si hablamos de huesos como tales, no. No, es muy sencillo en este sentido diferenciar lo que sería un elemento óseo, inclusive de hueso de mamífero con respecto a lo que es un hueso de un pez. Yo lo que he notado mucho y así lo he expresado en las charlas es de que el acomodo óseo de los huesos de los peces es como laminar, son como láminas sobrepuestas, ¿sí? Mientras que el hueso de los mamíferos es como hueso compacto, como una, como, como una sola unidad. ¿Sí? Mientras que los peces son como laminitas. Si se ven a microscopio, esto se puede apreciar muy fácilmente, ¿sí? Y difícilmente podríamos decir que un hueso de humano se pueda parecer al de un pez. O sea, no creo que haya forma de confundirlos. Ok. Bueno, pues agradecerte, Bernardo, porque ya estamos llegando al cierre de este espacio. Por redes sociales, si nos llegaran a dejar algún comentario adicional después del cierre, se lo hacemos llegar al doctor Bernardo Rodríguez Galicia. Y pues, ¿qué palabras para cerrar este espacio nos puedes dejar, Bernardo? Adelante. Yo los invito, realmente los invito a que esa curiosidad arqueológica no solamente se centre en el grupo de peces, sino que se centren en todos los grupos de vertebrados. En algún momento platicando con Oscar Polaco, en una de sus charlas que alcancé a verlo, me decía que el arqueólogo debe estar especializado en cada uno de los grupos de vertebrados e inclusive en los malacólogos, ¿no? Y que debería haber tanto arqueoetiólogos como malacoarqueólogos, ¿sí? Y en cada uno de los vertebrados tener especialistas, ¿sí? Desafortunadamente, son pocas las personas que se interesan en este tema y se los digo tan desafortunadamente porque, por ejemplo, en mi programa de servicio social, ¿sí? Los que más se acercan a hacer actividad conmigo en ese sentido son médicos veterinarios. Y digamos que de 40 alumnos de servicio social, he tenido solamente 4 o 5 biólogos. Los biólogos casi no se interesan por este tipo de situaciones. Y es esa falta precisamente de interés. Es un campo muy abierto, es un campo muy interesante. Créanme que yo cuando ingresé al instituto, tenía yo muchas expectativas y tenía bien puesta la camisa de biólogo. Ahora tengo las dos muy bien puestas, la, la camiseta de biólogo, ¿sí? Pero también la camiseta de arqueólogo, ¿sí? Me enorgullece mucho haber pasado por la ENA, en donde conocí al doctor Gilberto, ¿sí? Y haber hecho carrera. Y créanme que en este campo de los peces, ¿sí? Es súper fascinante, ¿no? Es súper fascinante porque el solo manejo de los peces y la presencia en un sitio arqueológico implica una cosa. Este animal, en un sitio arqueológico, tuvo que haber sido llevado por la mano del hombre. No hay de otro. Mm. Cualquier otro vertebrado puede llegar por sus propios medios, pero los peces de a chaleco tienen que llegar por la acción del hombre, ¿sí? Así de simple. Yo los invito, ¿sí? Por eso el porqué les pasé yo en un principio, ¿sí? Esta diapositiva, ¿sí? Porque tenemos un montón de sitios arqueológicos, ¿sí? No sigamos, no sigamos haciendo a un lado a la fauna. Es muy interesante. Pues muchas gracias, Bernardo. Y pues ahí deja su correo y pues nos vemos en la próxima. Agradecerle al doctor Bernardo Rodríguez, agradecerles a ustedes por tomarse su tiempo y esto se queda en las redes sociales y nosotros continuaríamos con nuestro ciclo de conferencia. Y bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días y un abrazo desde San Luis Potosí para todos. Y nos vemos, Bernardo, nos vemos en la próxima. Esperemos nuevamente que nos acompañes. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias, Gilberto.
Gracias a todos. Un saludo. Gracias. Nos vemos.